bien, nuestro siguiente invitado es el expresidente del Consejo de Ministros y autor del libro Sin Anestesia, el señor Pedro Cateriano, que ya está con nosotros. Pedro, ¿cómo le va? Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, Jaime, encantado de estar en su programa. Y además felicitaciones por el libro, que además Gracias, Jaime. si se trata de, yo diría, entender crisis políticas con un testimonio de parte, protagónico en muchos casos, pues para entenderlas e ir a fondo, pues hay que leer Sin Anestesia. Y además un testimonio apasionado, un testimonio directo, ¿no? de primera fuente. Ciertamente se narra una de las etapas más convulsionadas de la historia republicana, y quién hubiera pensado que en esos momentos, cuando usted era presidente del Consejo de Ministros con Humala estaba pensando también en la figura de dos confianzas negadas, ¿no?, para disolver el Congreso de la República. Estoy dando como un adelanto de lo que ofrece el libro, que es la parte que creo, una de las partes que más nos ha llamado la atención. ¿Hubiese funcionado en ese momento como a Vizcarra en el 2019, como usted lo narra en el 2015, me parece que fue? Creo que los contextos son totalmente diferentes. La actuación también del Congreso disuelto al Parlamento que yo enfrenté también no llegó a vulnerar el orden constitucional ni a violentar el Estado de Derecho como lo ha hecho o como lo hizo el Congreso disuelto. Y bueno, esa es una de las razones por la que aposté por el diálogo. Ese capítulo al cual hace referencia usted en el libro se titula La estrategia del diálogo, como un mecanismo para solucionar el problema existente, el grave problema existente de inestabilidad política en ese momento. Ahora, lo que pretendía, primera impresión es, Humala lo que pretendía es, veía que era imposible tener el contrapeso con el fujimorismo, con el aprismo fundamentalmente, que en ese momento hacía ruido, no numéricamente, sino por sus propios voceros parlamentarios, y que la manera de terminar su mandato era recurriendo a esta figura. Y también participa ahí el exministro Juan Jiménez Mayor. ¿Eran impulsos poco democráticos los de Humala? ¿Hartazgo? ¿Qué era lo que pasaba por Humala según su impresión? Bueno, era un mecanismo constitucional del cual podía hacer uso el presidente de la República, pero el contexto político era muy complicado, el gobierno estaba desgastado en la recta final y consideré en ese momento que la opinión pública no iba a apreciar eso como un ejercicio de una atribución presidencial, sino como un mecanismo político de defensa frente a las acusaciones que ya en ese momento se planteaban. Muy bien, ahora, regresando a estos avatares, es interesante la lectura del libro porque hay un hilo narrativo y un hilo de la realidad que desemboca, ¿quién hubiera imaginado en una pandemia, ¿no? Es decir, las cosas se han ido yendo poco a poco como a un interminable abismo que siempre parece que está terminando y parecen como andenes, ¿no? Es decir, nunca hay un final de este abismo. La campaña de hoy, ¿cree usted que conduce hacia alguna alternativa que detenga esa crisis política que comienza, yo diría, por una manera importante en el relato de su libro y que hoy tenemos como desenlace? Es decir, la campaña ofrece dar un giro a todo este vértigo que hemos vivido en los últimos, ¿cuántos? 6, 7, 8 años. Bueno, la campaña se ha iniciado mal, ¿no? Con este engorroso sistema de tachas, que si un candidato es bachiller o no, que si otro candidato presentó su declaración jurada.
Y esto se debe fundamentalmente a la responsabilidad del Congreso disuelto, que se negó a acatar el referéndum en donde el pueblo mayoritariamente aprobó la reforma política que todos demandábamos. Y esta caótica o anarquía legal que existe es producto de normas legales que permiten a prácticamente mes y medio de las elecciones que se estén tachando, cuestionando candidaturas que ya vienen corriendo. Creo que eso no es bueno para el sistema democrático y que se pensó que iba a corregir el Parlamento actual y tampoco lo hizo. Entonces, hay responsables y esos responsables son los partidos que controlaron el Parlamento, ¿no? Claro. Ahora, hay ciertamente relatos de su paso por el gobierno de Vizcarra que también son interesantes. Lo voy a dejar picando para que ya el lector vaya y recorra, transite esos pasajes. Pero, no sé, ¿no tiene la impresión de que el Vizcarra de hoy es completamente distinto al Vizcarra de esa época, el Vizcarra de la pandemia? ¿Hay como dos Vizcarras? Siempre una campaña electoral saca lo mejor y lo peor de un candidato. Y a veces los giros políticos que dan las personas en las campañas suelen sorprender, salvo aquellas personas que ya hemos podido apreciar varias campañas electorales o hemos podido participar en ellas. Lo fundamental en una campaña es la honestidad del candidato para presentar ofertas, propuestas electorales, planteamientos, que es algo que no estamos apreciando en esta campaña. Hay una especie de propuestas populistas, que tal candidato ofrece 600 soles de bono, el otro 500, si paso a la segunda vuelta 800, y ciertamente los graves problemas del país dentro de esta dramática crisis no se solucionan de esa forma. Y en ese sentido, mayor responsabilidad tienen aquellos que cuentan con un liderazgo político, ¿no? Lo decía porque, por ejemplo, ¿no?, con la llegada de las vacunas de Sinopharm el último domingo, Martín Vizcarra, que ha sido presidente, que dejó una cuenta pendiente importante, entre otras, con lo de las vacunas. Él dice que fue toda la crisis que devino en la vacancia, pero, en fin, ya nos iremos enterando. Pero que diga que 300.000 vacunas es muy poco. O sea, él, en serio, es decir, ¿cómo tomó esa declaración? Bueno, yo creo en términos generales, no solo en el caso del expresidente Vizcarra, en un momento tan grave como el actual, hay que sumar esfuerzos. Claro. Esto lo dije antes de que asumiera la presidencia del Consejo de Ministros. En la segunda oportunidad lo planteé ante el Congreso Nacional y lo reitero ahora. Es decir, creo que en un contexto de esta gravedad, lo que se debe hacer es permitir la acción gubernativa. Luego vendrá el momento de las calificaciones, de los juzgamientos, y si naturalmente hay responsabilidades penales, se tendrán que sancionar a los responsables. Pero ahora hay que atender la emergencia. Vemos que precisamente esta prórroga del confinamiento se debe a que no hay un control de la pandemia adecuado. Entonces, esa es mi opinión. Ahora, que la inestabilidad política del país, que el golpe de Estado, que los cambios de presidentes han generado una inestabilidad política que ha paralizado al Estado, eso también es indudable, Jaime. Parte de la responsabilidad de esta situación la tienen los partidos políticos que arremetieron contra el orden constitucional en una primera etapa para proteger a sus líderes políticos acusados de corrupción y en una segunda etapa, digamos,
por un ajuste de cuentas político, dejando de lado los intereses nacionales y privilegiando los apetitos personales, políticos o partidarios. Porque, a ver, en esta lectura de lo que está pasando hoy, la pandemia, que tengamos al señor Sagasti de presidente, eso hubiese sido inimaginable el 2016. Y es que algunos, con una mirada sesgada, dicen, claro, este Congreso es creación de Vizcarra. Pero uno dice, un momento, ¿por qué llegó Vizcarra donde llegó? Miras a Kuczynski, ¿no? Y si miras a Kuczynski dices, ¿por qué salió Kuczynski? Entonces retrocedes y al final tienes un quinquenio en el que uno diría, haciendo las sumas y las restas, ¿quiénes son los responsables de esta situación? ¿Por qué estamos donde estamos, como estamos? El señor Kuczynski podría estar en este momento todavía gobernando, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Quiénes son los responsables aquí? Eso lo relato en el libro. Creo que es una parte sustanciosa. La rapidez con la que han sucedido las cosas nos hacen olvidar los hechos acontecidos. Pero recordemos, por ejemplo, ya que usted toca el caso del expresidente Vizcarra, él quiso adelantar las elecciones generales. Anunció esto ante el país en su mensaje de Fiestas Patrias y el Parlamento rechazó esa posibilidad. Luego se vio obligado a disolver el Congreso por la negación de confianza a Salvador del Solar. Y ahí se produce un embrollo constitucional que también trato de explicar en el libro, que es la distorsión del derecho de disolución, porque Vizcarra no participa en las elecciones y el derecho de disolución en el sistema parlamentario está contemplado para que en caso de conflicto entre el Ejecutivo y el Parlamento dirima el pueblo a través del voto. Y acá, algo no previsto en la Constitución, se envió el problema al Tribunal Constitucional, hecho que también aceptó el expresidente Vizcarra. Claro. Entonces, todo eso produjo una distorsión en el diseño constitucional establecido. Es verdad, y de alguna forma estamos así como estamos. Bueno, no dejen de leer entonces Sin Anestesia, el libro de Pedro Cateriano, una década de lucha por la democracia. La presentación es mañana a las 7 de la noche y lo presentan Rosa María Palacios y nuestro querido Fernando Carballo. Un gusto, Pedro, haber conversado con usted esta noche. Gracias, Jaime, por la gentileza. Gracias. Hasta la próxima. Muy bien. Buenas noches.